Las razas laboriosas encuentran una gran molestia en soportar la ociosidad. Sindicato Mexicano de Electricistas. Mano de obra calificada. Durante una hora estaremos conectando tus sentidos con la lucha. En construcción. Comenzamos. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todos nuestros camaradas de la Resistencia, nuestros camaradas jubilados. Con el gusto de siempre los estamos saludando. Este día, disculpen el retraso, tuvimos por ahí algún contratiempo que nos impedía llegar, pero ya estamos aquí dispuestos a comentar con ustedes algunos temas de mucha actualidad, más allá de la grandiosa obra de Peña Nieto que concluyó el viernes con bombo y platillo. La inauguró el Chapo el sábado por la noche y bueno, esa es la noticia que ahorita acapara todos los medios. La verdad es que da lástima que el gobierno mexicano esté arrodillado, no solamente ante la mafia del crimen organizado, sino las verdaderas mafias, dueños del dinero, que hacen lo que quieren con el país, que hacen lo que quieren con el gobierno, y que a final de cuentas estas cuestiones tan importantes para la nación no son más que distractores en todo el proceso que viene llevando a cabo la oligarquía para despojar al pueblo de México de su patrimonio y específicamente para acabar con los poquitos recursos que le quedan a la nación. Y en el ramo de la seguridad social, como lo hemos comentado, pues también hay problemas severos. Y en general, lo que el día de hoy queremos comentar con ustedes, antes de profundizar un poquito en lo que es el problema del magisterio y por supuesto de todo lo que se va avanzando en el proceso de privatización de la seguridad social, queremos comentarles lo relacionado a nuestro asunto interno. Estatutariamente tenemos el deber de celebrar una asamblea el día 14 de julio. Esa asamblea, ni más ni menos, se refiere a la toma de posesión de los candidatos electos que participaron en la pasada contienda electoral. Es muy importante, compañeras y compañeros, que reflexionemos un poquito acerca de este problema, de este asunto, porque, como decíamos la semana pasada, la organización tiene que tomar en sus manos la iniciativa, la determinación de avanzar, exigiéndole al gobierno con la movilización, con la protesta, con la reclamación directa, pues que ya resuelva, que ya le dé solución a este asunto, porque es urgente que se firme el memorándum de entendimiento. Decíamos también que afortunadamente en el pasado proceso electoral hubo oportunidad de demostrarle a propios y extraños que nuestra organización sindical sigue de pie, que está muy atenta a todos los eventos que estatutariamente se tienen que llevar a cabo y que haber depositado 22.517 votos en la urna este pasado proceso electoral significa una muestra de unidad y significa también que la organización le está exigiendo al gobierno que resuelva ya. Pero el mero hecho de venir a votar no significa, a resumidas cuentas, que ya el proceso se haya terminado y además que surta efecto
la voluntad manifiesta en nuestras boletas a la hora que las depositamos en las urnas. No es suficiente, además, con que nuestro camarada Martín Esparza haya sido ratificado como secretario general con más del 99% de los votos emitidos. Es decir, que es una votación contundente, muy clara, muy precisa, en términos de darle el respaldo, el apoyo por la vía de los hechos a nuestro compañero secretario general. La organización tiene una tarea, mejor dicho, continúa con el compromiso de realizar todas las tareas que se derivan no solamente del proceso electoral, pero en este caso nos estamos refiriendo a que el día de mañana debemos estar puntualmente no solamente en el auditorio de Insurgentes 98, sino abarrotar las calles, si es posible, Avenida Insurgentes, porque mañana es el día de toma de posesión, pero solamente el puro evento así no es más que cubrir el requisito estatutario, por lo que estamos hablando de que la organización tiene que darle continuidad a ese proceso electoral que se cerrará en cuanto la autoridad tome nota de la manera y con la cantidad de votos que han sido electos nuestros compañeros en este pasado proceso. De tal manera que la asamblea de mañana es solamente un trámite más en esta secuencia de actividades electorales. Y es importantísimo, no solo porque escucharemos el informe del compañero secretario general, que seguramente va a precisar muchas de las cuestiones que ya se han venido comentando. Por ejemplo, seguramente nos va a dar mayor claridad acerca de el avance que en estos días se ha tenido en las negociaciones con el gobierno. No solamente conoceremos de manera puntual en qué nivel del proceso de negociación estamos ubicados en este momento, sino que también seguramente vamos a escuchar de su parte un llamado a cómo revitalizar al movimiento en torno del proceso de reinserción laboral por un lado, pero por otro lado en cuanto a la dinámica que la organización sindical llevará a cabo una vez que estemos ya con el memorándum de entendimiento firmado, y que a partir de ahí la organización tenga que ver de qué manera van a implementarse una serie de trámites y medidas, sobre todo con lo relacionado a la cooperativa. Se nos ha informado también por parte del compañero Martín Esparza que se requiere la reforma al estatuto para adecuar a esta nueva circunstancia todas las actividades de nuestra organización, porque lo ha dejado muy claro, y así entendemos que debe ser, que tanto los compañeros que integren la cooperativa como los compañeros que se inserten en la planta de generación, en la empresa generadora, así como los compañeros jubilados en la modalidad pensión vitalicia y por supuesto el resto de los jubilados, todos perteneceremos al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el punto central que de manera interna nuestra organización tiene que valorar, tiene que analizar para encontrar la fórmula adecuada en esta nueva etapa de funcionamiento de nuestro sindicato, sobre todo a partir de considerar que ninguno de los compañeros de la resistencia,
ninguno de los compañeros jubilados en pensión vitalicia y ninguno de los jubilados en Luz y Fuerza del Centro quedaremos exentos de la protección, del amparo y de el cobijo de nuestra organización sindical. Ese es un elemento que tenemos muy claro y que tenemos que seguir comentando, pero para poder hacer efectivo ese poder del sindicato, necesitamos cumplir con nuestro deber estatutario en todos los rubros. De tal manera que es nuestro deber, compañeras y compañeros, que el día de mañana estemos presentes en la asamblea de toma de posesión, porque como decíamos, no solamente escucharemos el informe, sino también escucharemos de viva voz de nuestro compañero secretario general el compromiso político y de trabajo que se planteó durante la campaña, pero que ahora ya como dirigentes reelectos se tendrán que llevar a cabo a efecto de continuar con esta trayectoria de lucha, de participación y de defensa de los intereses de los trabajadores de nuestro sindicato. Hemos comentado de los 4 ejes de lucha, pero yo considero que es pertinente esperar el día de mañana que el propio secretario general nos plantee cuáles son las alternativas en este momento de movilización, de lucha, de participación y sobre todo hacia dónde vamos en torno a la reinserción laboral y por el otro lado cómo vamos en las negociaciones para resolver los otros problemas que están pendientes de solución, y dentro de ello, de manera muy destacada, estoy considerando la cuestión que está pendiente para resolverse de los compañeros jubilados en renta vitalicia. Yo creo, compañeras y compañeros, que la próxima semana estaremos ya con el expediente integrado para que lo antes posible nuestra organización, a través de nuestro camarada secretario de Actas y Acuerdos, el compañero Gerardo Avelar, entregue el expediente a la Secretaría del Trabajo para que se envíe a la Dirección General del Registro de Asociaciones, porque el otro paso que estamos esperando se dé del gobierno es que entregue la toma de nota. No es suficiente, por lo tanto, el haber cumplido viniendo a votar, no será suficiente nuestra asistencia y participación el día de mañana en nuestra asamblea de toma de protesta, porque bien sabemos que el gobierno está muy atento a los eventos y a las actividades del sindicato, y está muy atento también a que pudiésemos cometer algunos errores. Lo hemos comentado y consideramos seguir insistiendo en ello porque tenemos que hacer presión, tenemos que movilizarnos para poder estar en condiciones de que a la brevedad posible, una vez entregada la toma de nota, también estemos arribando ya al finiquito del conflicto, porque seguramente muy pronto también tendremos, si nos decidimos a participar de manera unitaria y masiva, tendremos ya la respuesta del gobierno. La semana pasada comentamos que está programada una marcha para el día 23 de julio, que está convocada por la NUE, el SME, la OPT y la nueva Central de Trabajadores. La demanda central es solución al conflicto que ha generado la Comisión Federal con los altos cobros a los usuarios, los altos cobros de energía, y también lo que es la exigencia de nuestros compañeros usuarios, nuestros aliados naturales, de el borrón y cuenta nueva, porque se está pidiendo, se está exigiendo que se instaure
una tarifa social justa en cuanto al servicio de energía eléctrica se refiere. Ese es un tema que el sindicato ha abanderado y que con esa bandera ha apoyado y ha impulsado la lucha también de los usuarios de energía eléctrica. Gustosamente sabemos y vemos cómo cada día se integran más comités. Hay una serie de compañeros electricistas y desde aquí les hacemos un reconocimiento, que no cesan en seguir convocando a la población, a los usuarios de energía eléctrica, para que se organicen a través de comités de la energía, y estos comités a su vez se integren a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Es un punto muy importante en esta lucha y consideramos que todos debiéramos estar integrándonos en comités, formando comités, y de esta manera caminar junto con los usuarios hacia un objetivo que es fundamental para ellos, de que se les cobre una tarifa justa por el servicio de energía eléctrica, y que por otro lado el servicio sea eficaz y no se tengan los problemas que ahora padece la población por los malos servicios y los altos costos de las tarifas. En la propia convocatoria se habla de la exigencia de solución ya al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. De tal manera que no solamente es apoyar a los usuarios, es que también tenemos la obligación, tenemos el deber de contribuir de manera firme a que las negociaciones se aceleren y ya concluyan. Es, creo yo, que el momento de volver a cerrar filas y como un solo hombre toda la resistencia, activos y jubilados, estemos ese día, porque el destino de esa marcha es la Secretaría de Gobernación. Vamos a exigir entonces que se le ponga fin al conflicto, porque como se ha dicho, se ha comentado, no hay nada pendiente por entregar de parte del sindicato acerca de todas las propuestas para la reinserción laboral. Afortunadamente tenemos la noticia de que se continúan las reuniones ya de manera puntual, buscando ya definir la fecha en que se habrá de firmar el memorándum de entendimiento. Ojalá para ese día estemos reconociendo que el gobierno haya dado ya ese paso. Ojalá estemos celebrando que el memorándum ya esté firmado para el día 23. Yo creo que depende mucho de cómo actuemos toda la organización, compañeras y compañeros. Yo creo que depende mucho de que nuestra voluntad se reactive en torno a nuestra dirección sindical, en torno a la comisión negociadora y de manera específica en torno a nuestro secretario general. Y ahí está la clave. Desde mi punto de vista, esa es la manera más eficaz de presionar al gobierno para que ya resuelva. El llamado es entonces a cerrar filas y hacer nuestro el proceso de negociación, hacer nuestro el evento de manera integral, sabiendo que lo que necesita nuestra dirección, nuestro comité central, nuestro secretario general, es la muestra de apoyo, no a él, sino al pueblo entero y principalmente al gobierno, que le debemos dejar muy claro que ya no estamos dispuestos a esperar más tiempo para que se resuelva el conflicto. Es fundamental que logremos este objetivo y depende, repito, de que le echemos ganas, como decimos. Depende de que empeñemos nuestro tiempo, nuestra determinación, para que en los eventos que están por venir sigamos dando muestra clara de unidad y de participación. A eso los convocamos de manera muy fraternal, compañeras y compañeros.
Hablando de la problemática por la que atraviesa la seguridad social, últimamente han estado surgiendo noticias acerca de cómo a través de la Secretaría de Salud el gobierno va impulsando su proyecto. Plantea la instauración del Sistema Nacional de Salud Universal. Lo que hemos dicho, finalmente van buscando cómo integrar todo el sistema de salud bajo el mando único que sería la Secretaría de Salud. Ese es un hecho que en los últimos tiempos se ha venido mostrando por parte del gobierno, y como lo hemos comentado, el propósito es que a final de cuentas se implemente la pensión universal y el seguro popular. Para efecto de establecer ya de manera única el seguro popular a través de, repito, el Sistema Nacional de Salud Universal, es que el gobierno lo que nos está diciendo es: van a desaparecer el Seguro Social, el ISSSTE, el ISFAM, etcétera, etcétera. Ese es el propósito. Tenemos conocimiento de que, al menos por parte de las autoridades del Seguro Social, no estarán muy convencidos del Sistema Nacional de Salud Universal, porque lo que se pretende es conformar un fondo único para el sistema de salud. Eso quiere decir que ya no tendrán patrimonio propio ni el ISSSTE, ni el IMSS, ni el ISFAM. Y entonces todos los recursos seguramente estarán pensando destinarlos a la Secretaría de Salud para que ésta reparta a su libre albedrío en las distintas áreas de la seguridad social. Lo que nosotros vemos con esta medida es que la Secretaría de Salud será la encargada de darle curso a la privatización de la seguridad social. Como hemos comentado y tenemos conocimiento, la idea es que solamente la atención básica se dé en el sistema de salud, es decir, el seguro popular solo atenderá las enfermedades, digamos, comunes, no difíciles, enfermedades que no requieran especialidad, porque todo lo demás se ha dicho por distintos medios que va encaminado para que la iniciativa privada contrate estos servicios. Seguramente están pensando muchas aseguradoras apropiarse de este ramo, de este rubro de la salud, para seguir enriqueciéndose a costa de la salud precaria que estarán aplicando para toda la población nacional. Y estamos hablando entonces de el servicio de salud, pero la otra parte que también está amenazada es todo lo que se refiere a las pensiones. Las pensiones y jubilaciones, como hemos visto en los últimos tiempos, ya para el Seguro Social se han terminado a partir de que ya no hay forma de conservar las condiciones que estaban pactadas en el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones entre los trabajadores del Seguro Social y esta institución. Ahora de lo que se trata es que al homologarse se estará hablando de las condiciones generales de trabajo, en donde toda la estructura escalafonaria, toda la estructura contractual que tenía los trabajadores del Seguro Social se ha terminado. Y como sabemos, el régimen de jubilaciones y pensiones se cambió por la cuenta individual
que desde la época de Vega Galina se pactó para que las nuevas generaciones ya no alcancen a jubilarse y en todo caso las pensiones no rebasen el porcentaje que está tasado a través de las afores, y que, como se ha dicho, para la pensión universal está calculado un monto mensual en estos momentos de 580 pesos, y se habla que para el 2018 podría llegar a la cantidad de 1,090 pesos aproximadamente. Esto no lo podemos permitir. De tal manera, compañeras y compañeros, que desde ahorita les comentamos, va seguramente a salir ya la convocatoria, pero para el próximo miércoles de esta semana que viene, el que sigue, miércoles 22, se celebrará un foro en defensa de la seguridad social, las jubilaciones y las pensiones. Ese es el título del foro que llevaremos a cabo el 22 de julio en el auditorio de Insurgentes 98 a partir de las 12 del día. Es precisamente para ir buscando la manera de enfrentar esta agresión del gobierno, es para ir convenciendo a más y más organizaciones, a más y más jubilados y pensionados, de que tenemos que luchar para conservar nuestros derechos adquiridos. Esa es la condición que prevalece en este momento y que considero de manera muy importante que tenemos que, igual que lo que decíamos para la reinserción laboral, tenemos que participar, tenemos que movilizarnos, tenemos que protestar, tenemos que reclamar, y eso solamente se hace organizados y en unidad, compañeras y compañeros. Los estamos entonces llamando, los estamos convocando para que estemos muy atentos, porque el día de mañana celebraremos nuestra asamblea de toma de posesión. El miércoles no habrá reunión informativa, pero desde el miércoles estaremos preparando una serie de compañeras y compañeros los trabajos, nuestra participación que tenemos para el próximo foro, el día 22, próximo miércoles 22 de julio, en Insurgentes 98. Y de esta manera es apenas como vamos a poder entrelazar el esfuerzo para lograr el objetivo de defender nuestros derechos adquiridos. Con esto yo creo que estamos dejando claro cuál es la tarea que nuestra organización tiene en estos momentos de manera fundamental, porque enseguida estaremos hablando de cómo habremos de integrarnos a una serie de movimientos en defensa del derecho a la salud, que es otro rubro, y sobre todo de qué manera vamos a defender la seguridad social. La tarea es enorme, pero yo estoy seguro de que si nos organizamos y peleamos juntos, lograremos nuestro objetivo. También es importante, estamos platicando con nuestro compañero representante principal de jubilados, el camarada Rodolfo Pérez Pineda, porque nos ha comentado que está con la idea de que pronto se reanude nuestra asamblea general, que en su punto 4, que es el que se está discutiendo, está declarada permanente esa asamblea, se refiere a el análisis y perspectivas de la cuota diaria de jubilación, discusión y acuerdos. Ese es el punto, y sobre eso estamos discutiendo, compañeras y compañeros, porque en el foro y después buscaremos otros elementos de lucha, alguna otra movilización. Seguramente tendremos que sacar algún acuerdo para que una vez instalado el Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza el día 1 de septiembre, nuestra organización, es decir, nosotros, los agremiados al ESME, pero de manera muy específica, puntual, muy clara, los jubilados, tendremos que ir a exigirle a la Cámara de Diputados
que ponga atención en lo que son nuestros derechos adquiridos para que en la asignación de presupuesto se establezca en el ramo de pensiones, en el ramo 19 referente a pensiones, que por cierto, una de las peticiones que debemos hacer al Congreso es que cuando se refieran a los jubilados de Luz y Fuerza, se deben, y a nuestra cuota diaria de jubilación, se deben de manifestar en esos términos. Es decir, nosotros no somos pensionados de Luz y Fuerza del Centro, somos jubilados de Luz y Fuerza del Centro, y la cláusula 64 establece que nuestro salario se denomina cuota diaria de jubilación. Eso es nuestro derecho adquirido y vamos a reclamarle al Congreso que se refiera respecto a nuestra cuota diaria de jubilación en los términos que la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo, donde están contenidos nuestros derechos adquiridos, así lo refiere. Es decir, cuota diaria de jubilación y no pensión. Pero el fondo del problema es que debe haber un presupuesto suficiente para garantizar nuestro pago catorcenal, que no debiera ser por el siguiente ejercicio, que atendiendo a nuestros derechos adquiridos debe ser de manera vitalicia, porque ese es nuestro derecho adquirido, dado que el pago de nuestra cuota diaria de jubilación se desprende no del presupuesto de egresos, como lo determina el nefasto decreto de extinción de Luz y Fuerza, se desprende del Fondo de Reserva para Jubilaciones, creado con dinero de los trabajadores desde 1936, y que el gobierno ha reconocido que esos fondos han sido invertidos en la infraestructura eléctrica, y por lo tanto esa es la garantía de subsistencia presupuestal de por vida para que a todos los jubilados de Luz y Fuerza del Centro nunca nos dejen de pagar. No tenemos por qué depender de lo que el Congreso determine en el ramo 19 para las pensiones. Nosotros dependemos del Fondo de Reserva para Jubilaciones. Lo único que hace falta es que el gobierno así lo reconozca, y bueno, pues esa es una tarea que tenemos también como organización y especialmente como jubilados, para reclamarle al gobierno y reconozca la existencia de nuestros derechos adquiridos y conforme a ello se nos trate. Ese es puntualmente lo que tendremos que reclamar. También hemos comentado, compañeras y compañeros, lo que significa para nuestra organización la gran tarea de colaboración, de apoyo, de solidaridad que debemos dar con otras organizaciones. Esas tareas se han estado llevando a cabo, pero hace falta que todos los agremiados al ESME reconozcamos que si queremos gozar de las prestaciones que alguna vez tuvimos como trabajadores en Luz y Fuerza del Centro, tenemos que luchar por ello. Es importante reconocer que las reformas estructurales no fueron para despojar a los electricistas de su fuente de trabajo. Las reformas estructurales están llamadas a ser el instrumento de la oligarquía para acabar con todos los derechos adquiridos, no en nuestro contrato, sino los derechos que se conquistaron a sangre y fuego durante el proceso revolucionario 10-17. El artículo 123 constitucional es una joya histórica, es una joya de oro, es un legado de la revolución a los trabajadores. Pero con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ese artículo 123 ha sido anulado. Es decir, se ha roto el pacto social, y ahora, por lo que inclusive
murieron los mártires de Chicago, que fue la jornada de 8 horas, por lo que los magonistas del Partido Liberal Mexicano lucharon, que fue la implementación del aspecto social de la Constitución a través del artículo 123. Recordemos que los 50 postulados del Partido Liberal Mexicano establecían muchos de los preceptos que quedaron insertos en las distintas fracciones que componen el artículo 123 constitucional. La seguridad en el trabajo, la higiene en el trabajo, el salario remunerador, el derecho a la libertad sindical, a la contratación colectiva. Y entonces, compañeras y compañeros, lo que ha hecho la reforma estructural es darle seguimiento a lo que hicieron con una serie de medidas, sobre todo con el decreto de extinción a luz y fuerza del centro, es acabar con la libertad sindical, para dejar solamente sindicatos charros, sindicatos a modo, que apoyen las reformas, como lo vemos con los dirigentes de los petroleros, con los dirigentes del SUTERM, con todos los que conforman la CTM, la CROC, la CROM y todas las centrales charras. Y ahí incluimos a otros neocharros, como pueden ser los de la UNT. Pero, ¿de qué se trata entonces? Se trata, compañeras y compañeros, de que luchemos en contra de esa reforma, porque de no hacerlo, entonces terminaremos arrollados por la avalancha de despojos que están llevando a cabo, y no podremos asegurar el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores si no somos capaces de sostener lo que yo he llamado en distintas ocasiones los 4 pilares de la seguridad social. Me refiero a la libertad sindical en principio, porque si hay sindicato de a de veras, sindicato de lucha, sindicato democrático, entonces seguramente se obtendrá un contrato colectivo, y habiendo contrato colectivo, paulatinamente se irán conquistando derechos y prestaciones para los trabajadores. Si hay libertad sindical, contrato colectivo de trabajo, se podrá también, a través de otro mecanismo, a través del derecho de huelga, establecer una medida de coerción para que el patrón reconozca que hay derechos de los trabajadores, que hay acuerdos internacionales que consagran esos derechos, y que a pesar de que se haya roto el pacto social con las reformas, a pesar de que se haya terminado con los derechos adquiridos de la clase obrera en México con la reforma laboral, la Constitución, el artículo 123, está vigente, y los acuerdos internacionales están vigentes. De tal manera que lo que tenemos que hacer nosotros es arrebatarle el control al gobierno, a los charros, para que los trabajadores podamos aspirar a una vida mejor. Es urgente esta tarea, pero repito, son asuntos que tendremos que tratar una vez que demos este primer paso. Recuperemos entonces primero la figura de nuestra organización sindical como instrumento de lucha de los trabajadores. Tenemos la experiencia de que sabemos legislar el contrato colectivo de trabajo, y entonces lo que estamos esperando es que haya un contrato colectivo de trabajo para que nuestro sindicato tenga vigencia jurídica, vigencia legal, y podamos paulatinamente ir conquistando beneficios para los trabajadores, ir recuperando el terreno que perdimos con el maldito decreto de extinción. Todas estas cuestiones las estaremos comentando porque, repito, lo primero es lo primero, y esto es ni más ni menos
que el día de mañana estemos en la asamblea, vamos a dar otra muestra de unidad y fuerza, y que estemos pendientes de todas las actividades para continuar exigiéndole al gobierno que cumpla ya su compromiso, firme el memorándum de entendimiento, y entonces sí, compañeras y compañeros, estemos dando el otro paso para darle continuidad a lo que acabo de comentar. Por último, y abusando ya nomás de unos minutitos, ya nos desfasamos, últimamente también habíamos visto cómo el gobierno está preparando la represión o intensificar la represión a los maestros democráticos, a los maestros de la CENTE, y han enfocado sus baterías en contra del secretario general de la sección 22, el compañero Rubén Núñez Ginés, que tendenciosamente por ahí una reportera le preguntaba que si ya estaba amparado, y el camarada de manera muy clara, contundente y de manera valiente le dice: no necesito ampararme jurídicamente, el único amparo que vale es la protesta, y aquí están los compañeros, aquí estamos los trabajadores de la educación reclamando las medidas que el gobierno ha venido implementando, y con ellas se les han ido despojando de sus derechos. Cada día queda más claro que la famosa reforma educativa no es otra cosa más que la contrarreforma que va a terminar con los derechos adquiridos de los maestros, porque ahora con la llamada evaluación, que no es más que una mala broma, una broma de mal gusto, se quiere justificar el gobierno para despojar de esos derechos adquiridos a los maestros. Quienes tienen conciencia clara de lo que eso significa están reclamando que se les respeten sus derechos adquiridos y que no se oponen a que los evalúen, pero no es esa la medida que deben aplicar, porque en todo caso lo que están buscando es cómo avanzar en la privatización de la educación, cómo despojar a los maestros de sus derechos adquiridos, porque los pretenden obligar a renunciar a su antigüedad para que ocupen un puesto que en este momento con la evaluación les podrían estar cediendo a partir de las necesidades que se tiene de tener supervisores, inspectores, directores, etcétera, etcétera. Pero para dar ese paso les están pidiendo que renuncien a todo su trayecto laboral en el magisterio, y eso es ni más ni menos que despojarlos de sus derechos. Esta situación es muy importante también que la tengamos en cuenta, y que así como la coordinadora ha estado trabajando en distintos momentos en defensa de los derechos adquiridos de los agremiados al ESME, el ESME ha dado también su correspondiente respuesta, participando con ellos, luchando con ellos, y hoy estamos entonces en esa perspectiva de lucha, acompañando a los maestros de la coordinadora en defensa de sus derechos adquiridos. Todo esto nos lleva a entender, compañeras y compañeros, que es urgente que nos unamos, que es urgente, y este llamado lo hacemos a la población nacional, a todos los trabajadores del país, a todos los campesinos pobres del país, a todos los maestros, a todas las enfermeras, a todos los médicos, a todos los estudiantes, a los jóvenes que no estudian y trabajan, es decir, a toda la población necesitada, en una palabra, a los pobres del país, a la clase proletaria del país. Les hacemos ese llamado a la unidad, a la lucha, a la participación. La oligarquía no se detiene, y el maldito gobierno no hace otra cosa más que cumplir los compromisos que con ella tiene. Y para colmo de males, ahora el desprestigio, la vergüenza nacional, a partir de que se han burlado del pueblo de México una vez más todos aquellos que están en la posibilidad de despojarnos de nuestros derechos.
se han burlado porque ese delincuente, ese malviviente, ese capo del narcotráfico, se les ha escapado de la cárcel. No, hombre, no se les escapó. El túnel no es de barro, no es de piedra, no es de arena. El túnel está construido con puro billete verde. Los kilómetros que tiene, o los metros que tiene, 1,5 kilómetros por lo menos se dice, más lo ancho y lo alto del túnel, fácilmente los taparán con billetes para que solamente así pudiera darse este evento que hoy conocemos y que es primera noticia. Y ya vámonos preparando porque esto no se va a acabar ahorita. Finalmente es una cortina de humo porque la desgracia del país está creciendo y el peso no se recupera frente al dólar. Cada día las cosas están más caras y bueno, es necesario entonces un distractor de este tamaño para que la población siga ahí pensando que algún día puede venir algún gobierno que le ayude a salir del atolladero. Si no cambiamos el sistema, si no luchamos, si no participamos, si no reclamamos, si no nos unimos, no vamos a lograr ningún cambio. Bien, pues con esto llegamos al término de este programa. Les queremos agradecer puntualmente. Les deseamos que pasen muy bien esta semana y para aquellos que ya están en la posibilidad de tomar sus alimentos, buen provecho, los que lo vayan a hacer igualmente, y les pedimos como siempre que sean felices. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana en su programa En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Muchas gracias. Hemos terminado con el programa Esmeíta más escuchado en la radio. Acompáñanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde y sigamos conectando tus sentidos con la lucha en construcción.